chicos? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy volvemos con el cómic de Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Eh, Habíamos quedado en la primera parte. A ver, habíamos quedado por acá, por acá. Creo que por estas fueron las últimas dos páginas. De todas formas vamos a leerlas. Ah, para hacer un breve resumen, obviamente esto está ambientado en la Primera Guerra Mundial. Es la perspectiva o lo que vivió el soldado Smith durante esta guerra, perteneciente al sector de los aliados, que estaban, si no estoy mal, Gran Bretaña, Francia y Rusia, contra los alemanes, el imperio austrohúngaro. Y bueno, creo que pues, todos sabemos que comenzó con el asesinato de con el duque o archiduque Fernando, el cual fue asesinado por fuerzas serbias, las cuales estaban aliadas con Rusia. Entonces a partir de ahí se desencadenó todo lo que conocemos. Bueno, sin más preámbulos, a ver, comenzamos. La segunda batalla de Ypres fue la primera vez que los alemanes usaron gas contra los británicos. Orinen en las máscaras. Se supone que ayuda a parar el gas. No sé si puedo hacer eso, suena asqueroso. ¿Prefieres morir? Entonces a orinar será. Yo había empezado a conocer a Peter Almond. Tenía 26 años y quería trabajar en el teatro cuando regresara a casa. Peter me dijo que creyó que todo había terminado en aquel momento. Pronto el gas se disipó, pero había cumplido con su terrible misión. Por una parte, los alemanes no presionaron su avance. Limpiar las trincheras era una de las peores labores, especialmente cuando los cuerpos pertenecían a tus amigos. Si no me hubieran enviado por agua, yo sería uno de estos. Peter, ayuda, tenemos un sobreviviente. Peter se había desmayado y había caído hacia atrás. Sus amigos muertos, habían caído sobre él, creando un pequeño bolsillo de aire que lo protegió de lo peor del gas. Vamos a sacarte de aquí. Te llevaremos a la plataforma. Peter sobrevivió a la guerra y terminó dirigiendo el teatro local de su ciudad. Tuvo una buena vida. Supongo que él fue uno de los afortunados. El gas fue usado por primera vez en la segunda batalla de Ypres. Los primeros ataques confiaron en que el aire llevaría el gas sobre las posiciones enemigas. Diferentes tipos de gas aparecieron pronto, incluyendo el fosgeno y el gas mostaza. 91.000 hombres fueron asesinados con gas y los heridos llegaron a 3 millones. Poco después de la batalla de Ypres, Joe, en efecto, se fue. Estaba regresando a Flinty justo cuando nosotros éramos embarcados hacia Flandes. Una sorpresa nos esperaba cuando llegamos a Francia. Un montón de viejos buses londinenses para llevarnos parte del camino. Era algo extraño ver los buses londinenses cubiertos de fango y llenos de soldados. Estuvimos en el 8º batallón de fusileros. Había más entrenamiento aún. Pero antes de esperarlo, estábamos en el frente.
¿Estás bien, Fred? Has estado terriblemente silencioso últimamente. Puedo contarte un secreto. Tengo miedo. Tengo miedo de morir. Tengo miedo de no ver nunca más a mi hermano Alfie. Tengo miedo de tener que matar a alguien. No quiero matar a nadie, ni siquiera a un Jerry. Creo que cuando llegue el momento, no tendrás opción. Apuesto a que no podrás ni siquiera pensar en ello. Ustedes dos, afuera, ahora. Tengo un pequeño trabajo para ustedes. Tenemos un lindo trabajo de alambrado por hacer. Tú vienes de una ciudad de alambre, ¿no es así? Debe ser pan comido. Mantengan sus cabezas abajo y eviten ser baleados. Buenos chicos. Las noches de alambrado eran experiencias terroríficas. Un grupo iba a tierra de nadie entre las trincheras en la noche para intentar arreglar las defensas o incluso construir nuevas. Presiento que no le caemos bien. Presiento que nadie le cae bien. Era un trabajo peligroso. El más mínimo sonido podía terminar en la muerte. Los dos bandos lanzaban bengalas en la noche para iluminar esa tierra de nadie y con suerte tomar a los enemigos por sorpresas. Bengala. De no ser porque Fred escuchó la bengala venir, nos hubiera atrapado en la tierra de nadie y nos hubiera hecho trizas. Tuvimos que lanzarnos al suelo, tan planos como pudimos, esperando que los alemanes no nos encontraran. Siendo así, el pobre Phil Eddowes tardó en encontrar refugio. No había nada que pudiéramos hacer por él, excepto rezar. Tampoco era un trabajo rápido. Permanecíamos allí por más de 2 horas. Intentabas no pensar en lo que podría pasarte, pero era imposible. Eddowes fue golpeado. Aún está afuera. No podrá recibir ayuda. Tendrá que permanecer donde está. Ahora vayan a tomar una siesta. Lo merecen. Fue mientras estábamos lejos de la línea del frente que escuchamos sobre los hundimientos del RMS Lusitania se llama. Era una de las embarcaciones más grandes del mundo. Salió de Nueva York con destino a Liverpool el 1 de mayo de 1915 en la costa de Irlanda. Se hundió en tan solo 18 minutos, cobrando la vida de 1.198 personas, incluyendo 128 americanos. Las noticias del ataque enfurecieron a los Estados Unidos y, por un instante, estuvimos seguros de que América se uniría a la guerra a nuestro favor. Pero no fue así y permanecieron neutrales por otros 2 años. Mientras intentaba acostumbrarme a la vida en las trincheras, Joe intentaba ajustarse a la vida de vuelta a Brickley. Para entonces hubo una avalancha de chicos dándole plumas blancas a la gente. Siempre me pareció una idea de muy mal gusto. Si tú quieres pelear, peleas. Si no... Disculpe, señor, tenemos un pequeño presente para usted. Como es tan valiente. Bueno, algunas personas no están excluidas de la guerra y aquellos que creen que lo están, pronto cambian de opinión cuando llegan al frente. Especialmente dice, disculpe señor, tenemos un pequeño presente para usted. Como es tan valiente, especialmente con todos los hombres de verdad en la guerra. Chicas, acabo de regresar de Ypres. Allí vi a mi mejor amigo hacerse pedazos. He visto hombres, bueno,
digamos que he visto cosas que no deberían ser vistas. Entonces, la próxima vez que consideren acosar personas en la calle, tal vez podrían pensarlo 2 veces. Tengan buen día. Buenas palabras. Clara me dijo que Joe lloró esa noche. Todo su cuerpo comenzó a temblar y ella no supo qué hacer aparte de abrazarlo y susurrarle palabras de consuelo. Tranquilo, tranquilo, todo estará bien. Ya lo verás, todo estará bien. Pero nada estaba bien, nada estuvo bien por un largo tiempo. Ese julio, los británicos se apoderaron de la ciudad de Hawke, una pequeña villa a 2 millas del este de Ypres. Los zapadores británicos habían excavado debajo de las posiciones alemanas y habían plantado explosivos allí. La explosión fue más grande de lo que cualquiera pudo esperar y creó un cráter enorme, matando centenas de soldados alemanes en el proceso. El 31 de julio, nuestro batallón fue enviado a respaldar a aquellos en las trincheras alrededor del cráter. No es una gran vista, lo es. No es una gran trinchera tampoco. Está muy cerca de los alemanes para mi gusto. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? Al suelo, nos bombardean. En la batalla de Hauge, los alemanes usaron una nueva arma, el lanzallamas. Fuego líquido fue rociado sobre nuestras trincheras, causando caos, violencia y muerte. El embate alemán comenzó a las 3:15 de la madrugada y fue mi batallón el que soportó la furia del ataque. Capitán, yo no sé qué es peor, si morir con el gas o quemado literalmente. Bastante fuerte. No tuvimos chance. Los alemanes pronto tomaron nuestra posición. Luego del primer ataque, la lucha se hizo más cercana. Hubo combates mano a mano. Si no hubiera sido por Fred, no habría salido de allí. Vamos, salgamos de aquí. Presiento que ya hemos visto lo peor. Fred. Uy, creo que lo mataron. Supongo que era el hambre. Me atrapó finalmente. Cuida a Alfie por mí. Fred Cousil fue el amigo más cercano que tuve. No pasó un solo día sin pensar en él, sin extrañarlo. Recordemos que Fred es el amigo que se enlistó inicialmente para entrar a la guerra junto con el soldado Smith. Literalmente se entraron con 16 años. Mentiría si dijera que soy el mismo después de ese día. Las siguientes semanas pasaron borrosas. Smith, muéstrales a los recién llegados los lugares y vigílalos. No miren sobre las trincheras o serán hechos pedazos, idiotas. Más o menos un mes después de que perdimos Hauge, nuevos reclutas comenzaron a llegar. Hicimos parte de la onda de Kitchener, pero ahora nos sentíamos como unos viejos comparado con los niños de caras frescas que venían apareciendo. Mantengan sus cabezas abajo e intenten no ser baleados. Creo que no les caemos bien. Aquel septiembre estaban a punto de recibir su bautizo de balas en la batalla de Loos. La batalla de Loos comenzó el 23 de septiembre. Fue la primera vez que los británicos usaron gases.
pero el viento los trajo de vuelta a nuestras propias filas. Ay, no puede ser. Los chicos pelearon con valentía, pero, como es usual, sus líderes los decepcionaron con un mal planteamiento y malos suministros. Los alemanes mataron a tantos del ejército de Kitchener que su nuevo título para la batalla pasó a ser el campo de cadáveres de los... Una gaita. Interesante. La única cosa buena que resultó de eso fue el reemplazo de Field Marshal French. Nunca le tuve mucha fe. Igual, a ese punto, ya no le tenía fe a ninguno de los generales. La guerra nos dejó con un gran disgusto por los generales. Algunos años después conocí a un veterano australiano que había peleado en un Gallipoli. Odiaba a los generales con pasión. Gallipoli fue un intento de los aliados de romper las líneas turcas y tomar Constantinopla, pero la indecisión, la mala comunicación y una fuerte oposición se juntaron con aterrizajes hechos en los lugares equivocados, resultando en una operación desastrosa. El 25 de abril, los aterrizajes se convirtieron en una masacre. Valientes soldados neozelandeses y australianos murieron mientras la zona de guerra se convertía en otro sangriento estancamiento. Los aliados perdieron cerca de 265.000 hombres. Las fuerzas turcas sufrieron bajas de cerca de 218.000 hombres. Los aliados se rindieron 10 meses después, con nada más para mostrar que miles de muertos. El 25 de abril se convirtió en el día Anzac para los australianos y neozelandeses, un día nacional para la memoria. El año terminaba mal. Pasé aquella Navidad atado a la rueda de un cañón, encarando el fuego del enemigo, y todo por culpa de una desafortunada vaca. Estaba en una patrulla nocturna con un camarada llamado Alex. Él era nuevo en el frente y era incluso más nervioso de lo que yo había sido alguna vez. Creo que vivía en estado permanente de temor. Tranquilo, amigo, todo está bien. Es muy silencioso. No me gusta eso. No me gusta en lo absoluto. Es un alemán. Dispara. Es una vaca, mataste una vaca. Creí que era un alemán. Sonaba como un alemán. ¿Ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dispararon? Como he dicho, mi actitud iba empeorando. Tal vez si hubiera estado en un lugar mejor, no hubiera sido tan sarcástico. No sé qué me llevó a asumir la responsabilidad. Creo que fue el miedo en el rostro de Alex. Era una vaca, señor. Estaba actuando sospechosamente. Creí que podría ser un espía. ¿Crees que esto es gracioso? Descargar un arma en una ofensa seria. Es una ofensa seria. ¿Quién le disparó a la vaca? Yo, señor. Disculpe, señor. Es solo una vaca. Solo una vaca. No me gusta tu actitud, Smith. Tal vez 6 semanas amarrado a un cañón van a enseñarte algo de respeto. Castigo de campo número 1 significa que estuve armado a un cañón 2 horas al día por 2 semanas. Debía caerle bien al capitán, pues me puso lejos del alcance de las balas alemanas. Escuché que algunos no han tenido tanta suerte. Joe me dijo que la Navidad pasada había sido maravillosa, que los dos bandos habían intercambiado regalos. Sí, eso es verdad, hasta jugaron fútbol. Los generales se encargaron de que eso no sucediera de nuevo. Ellos querían guerra y guerra fue lo que tuvieron.
Fue una Navidad terrible, pero lo peor estaba por llegar. El siguiente año cambiamos de posiciones. Somme. En 1916, la conscripción golpeó fuerte a Gran Bretaña, con miles de hombres jóvenes siendo reclutados para la guerra. En Rusia, el descontento aumentaba, mientras que en Alemania el bloque del mar británico empezaba a afectar la vida cotidiana de los alemanes con el desabastecimiento de comida y otros artículos esenciales. El año comenzó bien, por lo menos el ejército había parado de crucificarme por 2 horas al día. Gracias por asumir la culpa. No creo que hubiera podido soportar eso. Todos los chicos consideran que eres un héroe, excepto Cogney Mike. Cree que estás loco. Un té para ti, George, con extra cloro, como te gustó. Adorable. Para algunos de nosotros el humor negro era lo único que nos ayudaba a pasar el día. Toda el agua tenía adición de cloro, pero la única manera de que fuera apta para beber. Bueno, tiene sentido. Formaban un buen grupo. Alex, ya les he contado de él. Era solo un chico asustadizo. Gran John era un jugador de rugby y robusto como un establo, uno de los tipos más agradables que conocí. Pequeño John era un poco sinvergüenza, pero era divertido. Solía hacer los chistes más sucios que he escuchado. Cockney Mike era del sur de Londres. Solía trabajar en una feria y era bastante habilidoso para hacer este tipo de trabajos. Danny Boy era un buen tipo. Venía de Irlanda y era loco por aquel lugar. Buen día, Smith. Descanse. Escuché lo que hizo por el joven Alex. Se necesitan agallas. No sé de qué habla, señor. Claro que no sabe, hijo. Claro que no sabe, hijo. De cualquier manera, Smith, los chicos necesitan su ayuda para intentar poner el nuevo cañón en su lugar. Y le tengo una pequeña sorpresa. Bueno, George, ¿cómo es eso de que te metes en problemas? Es lo que me enseñaste. No podía creerlo cuando escuché que me transferirían a tu regimiento. Qué golpe de suerte. Bueno, señoritos, tenemos trabajo por hacer. Parece que una de las vacas se enamoró del lugar donde necesitamos ubicar el cañón y se rehúsa a moverse. No dispares, Smith. Es una vaca británica. Pasamos horas intentando mover esa vaca. Cuando lo logramos, todos festejaron. Fue un buen día, uno de los últimos que tuvimos por un largo tiempo. La batalla de Verdun había comenzado en otro lugar. Inició el 21 de febrero. Fue una de las más brutales en las que participaron los franceses. El plan de los alemanes era bastante simple: mandar a sus soldados a la batalla y hacer sangrar hasta la muerte al ejército francés. La batalla duró hasta fin de año, dejando más de 300.000 víctimas de los dos bandos. Mientras tanto, nosotros tuvimos unos meses tranquilos y sospechábamos que nuestra suerte estaba a punto de acabar. Nos ubicamos en nuestras nuevas posiciones cerca de Somme, unas semanas antes del Big Push. Es hora del relevo, Danny Boy. Qué suerte, me muero por ir al baño. Francotiradores, Danny. Por lo menos fue rápido. Uy, de los 4 horas ya quedan 3. Diablos. Teníamos una rutina diaria
diaria en las trincheras. Nos levantamos antes del amanecer en caso de que el enemigo atacara. Luego, el odio matutino comenzaba cuando de los dos bandos se disparaban los unos a los otros. Bonito día para la guerra. Luego limpiábamos nuestro kit. Era fácil con tanta suciedad alrededor. Era difícil, perdón. Después nos sentábamos todos a desayunar. ¿Qué hay hoy? La misma porquería de ayer con una adición de grasa y un delicioso pan tieso. ¿Me das tu pan? Está tan duro que sirve como tabla para dibujar. Sí, yo sí creo que en la guerra se debe comer espantoso. Después de comer lo que fuera, nos poníamos a trabajar en las reparaciones de las trincheras. ¿Todavía quieres una vida de aventura? De vez en cuando extraño la granja. Yo extraño tu granja y nunca estuve allí. Qué triste. Al anochecer aparecía un pie de armas, pues se creía que antes del amanecer y el anochecer eran los momentos claves para atacar. Maldición, porque siempre yo. Cuando la noche caía, podían hacerse otros trabajos, como limpiar los baños. Ay, qué asco. No respires, no respires. Con baños se referían a baldes sucios. Quien hubiera molestado más al sargento se ganaba el trabajo de llevar los baldes a la tierra de nadie para enterrarlos. Habían riesgos de ser baleado. Uy, había riesgo de ser baleado allí. Bueno, es fácil, Mike. Solo unos pocos más y ya terminé. Oh, rayos. Ay, no. Pero a veces hay cosas peores que ser. Este pedazo es el típico del meme, que hay peores cosas. Hay peores destinos que la muerte. Literal, aquí se vio. La batalla marina más importante de la guerra tuvo lugar en la costa de Jutlandia, Dinamarca, o Jutlandia, supongo, el 31 de mayo de 1916. El comandante de las fuerzas marinas alemanas, Reinhard Scheer, había comenzado a atacar a las fuerzas británicas de nuevo, pero desconocía que ellas tenían los códigos alemanes. Cuando lanzó un ataque masivo a la costa británica, se hundió el HMS Infatigable y el Queen Mary fue deshecho, pero los alemanes navegaban hacia una trampa. El comandante marino británico, almirante Jellicoe, estaba esperándolo, y los novios alemanes se vieron de repente a merced de los acorazados británicos. Los alemanes escaparon justo a tiempo. Los británicos hundieron el Lutzow, pero como Scheer había ordenado un ataque masivo con torpedos, se retiraron para evitar mayores daños. La flota alemana escapó aquella noche. La batalla quedó inconclusa. Los alemanes hundieron más navíos, pero los británicos quedaron listos para más batallas. Los alemanes no arriesgaron de nuevo su flota y retomaron los ataques en botes, política que ayudaría a traer a América eventualmente a la guerra. Ahora sí, para el fin de junio todos sabíamos que una gran ofensiva venía hacia Somme. Nuestras armas estuvieron explotando las líneas alemanas por 7 días. Nuestra artillería hará trizas las defensas alemanas. El alambre de púas estará destruido y las trincheras quedarán en las ruinas. ¿Sabes? No sé si lo creo. Es probable que no haya nada que puedan hacer ustedes. La primera avanzada comenzó a las 7:30 am. Los británicos querían lanzar el ataque antes del amanecer, pero los franceses pidieron más tiempo.
Hicimos parte de la segunda avanzada. Para ese momento las explosiones y los tiroteos nos decían que los alemanes estaban ahí, listos para enfrentarnos. Bueno, pues parece que sí estaban los alemanes. Ay no, los volvieron añicos. El primer día de la batalla de Somme se convirtió en el día más sangriento de la historia militar de Gran Bretaña. Su ejército sufrió 57.470 bajas, 19.240 personas muertas o agonizando. Opuesto a lo que los británicos esperaban, sus bombardeos fallaron y las trincheras alemanas todavía estaban intactas. Sus ametralladoras cortaban las líneas británicas como en una lluvia de balas. La batalla duró hasta noviembre y resultó en 127.751 bajas británicas, con un avance de tan solo 7 millas. Los alemanes también sufrieron bajas masivas, entre 465.000 y 680.000 muertes y heridos durante las ofensivas. La mayoría de mis amigos estaban entre esos que murieron aquel fatídico día. Algunos batallones intentaron mitigar el miedo lanzando un balón de fútbol a la tierra de nadie o llevándolo a campos de ejecución. Vamos, vamos chicos, vamos a jugar un poco. Muchos pueblos y ciudades perdieron generaciones enteras de sus hombres cuando los batallones de Pals fueron arrasados. Estos batallones estaban conformados por grupos de amigos y colegas de una pequeña villa que pelearon y murieron juntos. Algunos fueron golpeados más que otros. Los de Newfoundland enfrentaron un 99% de bajas, con 658 hombres muertos o heridos de 726. Y bueno, casi todos. George, amigo, si no me hubiera tropezado, las balas que atravesaron a Cockney Mike tendrían ahora mi nombre. Ay, no puede ser. Pero ya murió de los 4 Mike y había otro, no recuerdo el nombre. De esos 4 que se presentaron anteriormente ya quedan ahora 2. Tal como estábamos, casi no lo logro. No vas a morir, no vas a morir. Bueno, mal lugar para una siesta. Vamos chicos, un último empujón. Algunos chicos ya se encuentran en las trincheras alemanas. Ay, no, le pegaron un balazo al capitán. ¿Qué estás haciendo, George? Van a dispararte. Está vivo, solo necesitamos sacarlo de aquí. George estaba bien muerto. Necesitamos vendarlo y llevarlo de vuelta a la trinchera. Mi sombrero, ¿dónde está mi sombrero? Hasta hoy me pregunto cómo salimos de enteros de ahí. Muchos no lo lograron. Estás haciéndome sentir mal por aquel castigo de campo. Pero, ¿dónde está mi sombrero? Aquí terminé confundido, entonces Mike no murió. O George, bueno, ya estoy confundido. Ese septiembre, los aliados usaron una nueva arma terrorífica, el tanque. Inicialmente se conoció como nave de tierra, o un prototipo llamado The Big Willie. Fue testeado a inicios de 1916 y entró finalmente en acción el 15 de septiembre. Los nuevos vehículos monstruosos aterrorizaban a los alemanes, a pesar de que un tercio de ellos se averió. No puede ser. Fueron los grandes responsables de expulsar a los alemanes de la villa de Flers.
Der Teufel kommt. El diablo está llegando. Para fines de 1916, las personas empezaron a darse cuenta de la fatal realidad de la guerra, cuando los periódicos se convirtieron en extensas listas de muertos. John, mi pobre John, mi pequeño John, lo siento mucho. El 12 de diciembre los alemanes le mandaron una nota pacífica a los aliados, sugiriendo un acuerdo. Sin embargo, ninguna de las partes podría haberse declarado victoriosa y muchas vidas se habían perdido ya como para pensar en un acuerdo. De nuestro grupo de amigos, solo Joe, Alex y yo sobrevivimos a aquellos crueles meses. De los dos bandos había muchas muertes. Fueron arrebatadas muchas vidas jóvenes sin ninguna razón, solo por un poco de barro. Para fin de año, los alemanes habían comenzado ya a trincherarse nuevamente sus fuerzas, lo que se conocería después como la línea Hindenburg. Fue en 1917 que las cosas comenzaron a cambiar, a pesar de que en aquel momento no lo parecía. A inicios de 1917, América comenzaba a repensar su neutralidad en la guerra. Alemania había declarado que volvería a usar las U-Boot y esto amenazaba a las naves americanas. También existió una creciente deuda de Gran Bretaña con América, una deuda que nunca podría ser saldada si los aliados perdían el conflicto. A Alemania le preocupaba cada vez más que los Estados Unidos estuvieran a punto de entrar en la guerra e hizo planes para detenerlos. Arthur Zimmermann, el canciller de Alemania, les envió un telegrama a los embajadores en América y México, sugiriendo que le ayudarían a México a invadir los Estados Unidos. What the fuck? Esto no me acordaba. Bueno, aquí se ve el telegrama. Creo que lo alcanzan a leer. Los alemanes esperaban que dicho ataque mantuvieran a los soldados americanos lejos de Europa. Sin embargo, el telegrama de Zimmermann fue interceptado por Gran Bretaña y fue decodificado antes de ser enviado a autoridades estadounidenses. Por el momento en que fue publicado, los alemanes ya habían ejecutado ataques submarinos y hundieron 8 navíos americanos entre febrero y marzo de 1917. El presidente Woodrow Wilson le declaró finalmente la guerra a Alemania el 6 de abril. Las primeras tropas americanas comenzaron a aterrizar en Francia el 25 de junio. Me dieron un ascenso en la línea de frente. Con ello gané también una cama de verdad para dormir. A veces tenía que compartirla con un extraño visitante indeseado. Sabes, Joe, te juro que estas ratas están poniéndose más grandes. Bien, vamos a guisarla ahora. Vuelve a dormir. Era difícil dormir, especialmente después de todo lo que habíamos visto. Algunas noches podías escuchar los gritos de mis amigos caídos. No te preocupes, George. Pronto te unirás a nosotros. Era en aquellas noches que la foto de Marta me mantenía vivo. No te preocupes, George. Todo esto acabará algún día y pronto estarás nuevamente con ella. Todo estará bien. Todo estará bien.
empezaba a afectarlos a todos, a algunos más que a otros. No puedo soportarlo más, por favor, haz que se detenga. Calma, Alex, estaremos bien. No ha estado bien desde la muerte de Danny. O sea, Danny, Boy y Mike, no recuerdo el nombre de Mike, murieron, parece, ¿no? También teníamos chicos nuevos. Mi favorito era David Fletcher. Era un tipo tremendo, con una gran actitud y una risa grandiosa. No sé si cómo lo logró, pero lo echaron del Real Cuerpo Aéreo y lo enviaron a la línea de frente. Él amaba el cuerpo aéreo y dejarlo había roto su corazón. Todo el tiempo hablaba de eso. ¿Quieres saber de aviones? Te hablaré de aviones. Nunca pensé que llegaría a ser un piloto, ¿sabes? No tenía el dinero suficiente. Muchos de los primeros aviadores habían aprendido antes de la guerra en sus propios aviones. Yo me uní como mecánico, pero logré llegar al aire rápidamente. Era muy civilizado al principio de la guerra. Incluso los pilotos de los dos bandos se saludaban cuando se cruzaban en el cielo. Buen clima para volar. También hicimos un trabajo importante, desde detectar al enemigo hasta mapear sus posiciones y hacer planos de sus trincheras. No hay nada como estar allá arriba en el cielo volando a través de las nubes, incluso con algunos hombres intentando dispararte. Aunque eso no era la mitad de peligroso, nuestros nobles líderes pensaban que los paracaídas nos harían abandonar los aviones muy rápido. Con los ataques de gasolina debajo de las sillas en algunos modelos, podría ser una manera desagradable de salir. Supongo que los directivos consideraban más importantes a sus aviones que a sus pilotos. Sí, aquí. Yo no era el único que me había vuelto un cínico. Los franceses la habían pasado tan mal como nosotros, tal vez peor. Robert Nivelle había reemplazado a Joffre como nuevo comandante en 1916 y dijo haber creado la idea del aluvión rastrero. Esto era una táctica de guerra muy decente en la que se activaba una cortina de fuego al frente de un avance de infantería. Sin embargo, la táctica falló abismalmente durante la ofensiva de primavera en el río Aisne. Los franceses sufrieron 130.000 bajas. Fue la última gota para muchos franceses. Entonces se amotinaron. Por un momento parecía que Francia se iría del lado de Rusia, que sufría una revolución interna, pero Nivelle fue reemplazado por Marshal Philippe Pétain, cuyas tácticas parecían mucho más razonables para la situación. Él logró calmar los levantamientos usando una mezcla de dureza y eficiencia. Algunos soldados fueron enviados a la isla del Diablo como castigo y al menos 43 fueron ejecutados. Conocí a muchos hombres que me impresionaron durante la guerra. Algunos de los más fuertes eran los cadáveres de túneles. Cavadores. El cráter de Hauge era obra suya, así como la explosión de la batalla de Messines aquel junio. La batalla fue importante estratégicamente, pues la posición de los aliados fue pasada por alto. El 7 de junio, 19 minas con 450 toneladas de explosivos fueron detonadas debajo de posiciones alemanas. Más de 10.000 alemanes murieron
y en pocas horas esa posición estaba bajo control británico. Ellos hacían parte del cuerpo real de ingenieros e hicieron un excelente, por no decir terrorífico, trabajo. Ellos habían sido mineros o habían ayudado a construir el metro de Londres antes de la guerra. Cavaron túneles debajo de líneas del enemigo, plantaron explosivos y luego hicieron explotar a los alemanes hasta el reino celestial. A veces escuchaban a los enemigos creando sus propios túneles muy cerca y terminaban enfrentados bajo tierra. Si tenían la oportunidad, salían de los túneles y explotaban los que tenían detrás, enterrando vivo a sus enemigos. Aquel junio, Joe y yo estábamos desesperados por regresar a casa. Tuvimos 7 días de salida. Dejamos el frente atrás y vimos a otros asumir nuestras posiciones mientras caminábamos conversando hacia Blighty. Vamos, Gov, solo un aventón hasta la costa. Hemos estado enfrente. Bueno, súbanse rápido y no le digan a ninguno de sus camaradas. No quiero convertirme en un servicio de taxi. Atravesamos Londres el 13 de julio con la leve sospecha de que los alemanes nos seguían. Una flota de 20 aeronaves bombardeó Blighty, el bombardeo más grande de la historia de la Gran Guerra. Guerra al suelo. Una fundidora cerca al este de Londres se deshizo justo cuando íbamos pasando. En lugar de tener unas lindas y tranquilas vacaciones, la pasamos rescatando trabajadores de las humeantes ruinas. Los bombardeos mataron a más de 162 personas y otra incursión el 7 de julio asesinó a 57 más. Empiezo a creer que los alemanes no gustan de nosotros. En caso de que estén preocupados, llegamos, aunque a nuestra madre no le emocionaba mucho nuestro estado. Quítense en esa asquerosa ropa antes de entrar. Su hermana está trayendo a alguien del hospital para desinfectarlos. No quiero piojos en mi casa. Gran recibimiento, tantos años, para que te reciban así. Las cosas también estaban cambiando en casa. Marta y Clara ahora tenían trabajo en la fábrica local, trabajos que en años atrás eran hechos por hombres. La guerra surtió sus efectos en la granja también. Es muy silencioso sin los caballos. Espero que estén bien. No me parece correcto que el ejército se los haya llevado para la guerra. El ejército había comprado los caballos como refuerzos para la guerra. Nos dieron un chelín por cada uno. Nunca regresaron. Siento que no sea mucho. Cualquier cosa es mejor que carne enlatada. Bueno, la comida también escaseaba ahora. Bueno, dice, ¿crees que algún día acabará esta horrible guerra? Seguro, mejor temprano que tarde. Por supuesto, no le dije a Marta que durante los 2 días que pasamos juntos podía escuchar todavía los estruendos de la guerra y los gritos de mis amigos. La aterradora verdad era que empezábamos a sentirnos más en casa en las trincheras que en cualquier otro lugar.